Bienvenidos a mi canal, el rincón donde desentrañamos cada secreto, cada rumor y cada detalle jugoso del mundo de las series turcas. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Yo a 1000 por hora. La adrenalina fluye, la emoción me consume porque hoy, señores y señoras, vamos a sumergirnos en un escándalo, en un bombazo, en algo que, créanme, va a dejar huella en la historia de los *dice*. Prepárense porque Kerem Bürsin quedó en shock. Sí, en shock. Y todo, absolutamente todo, por culpa de una declaración, de una frase, de unas palabras salidas de la boca de nuestra adorada Hande Erçel. La dejó paralizado. Literalmente la reacción de Kerem, según fuentes cercanas y testigos, fue de película y los entiendo perfectamente. Pero como siempre, antes de zambullirnos de lleno en este mar de chismes y especulaciones, quiero darles la bienvenida oficial a este canal, su hogar, donde destripamos con amor y humor todo lo que pasa en el fascinante universo del espectáculo turco. Si eres nuevo por aquí, te invito a quedarte hasta el final, porque te aseguro que no te vas a aburrir. Aquí en este canal, no nos guardamos nada y lo decimos con orgullo. Y ya que estamos, aprovecho para recordarles, por si se les ha olvidado, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Porque se vienen cosas muy jugosas. Estamos hablando de entrevistas exclusivas, análisis profundos, debates apasionados y, por supuesto, mucho chisme. Así que no se lo pierdan, porque este canal es la mejor fuente para estar al día con todo lo que ocurre en el mundo *dice*. Bien, ahora sí, vayamos al grano. Vamos a lo que nos tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora, el bombazo del día. El tema central, el centro de todas nuestras miradas, es nada más y nada menos que Kerem Bürsin y su encuentro, podríamos decir, con su pasado, su presente y tal vez su futuro. El epicentro de esta historia es, por supuesto, Hande Erçel. La diva, la estrella, la musa. Para aquellos que vivan en una cueva o que no estén al día con el mundo del entretenimiento turco, Kerem y Hande fueron la pareja de moda, la pareja soñada, la pareja que hizo suspirar a millones de personas en todo el mundo. Y cómo no. Su historia de amor comenzó en la exitosísima serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco. La serie que nos enamoró a todos. Su química en la pantalla era tan intensa, tan palpable, tan evidente que inevitablemente, como suele suceder en estos casos, traspasó la ficción y se convirtió en realidad. Y vaya que lo hizo. Los besos, las miradas, los roces, todo era pura magia. Los fans, y me incluyo, suspirábamos con cada foto, con cada declaración de amor, con cada mirada cómplice que compartían. Eran la pareja perfecta. Pero como suele ocurrir en la vida, la felicidad, a veces, tiene fecha de caducidad. Después de un tiempo, la pareja, que parecía indestructible, anunció su separación. Un terremoto. Un tsunami de tristeza para los fans. Fue un golpe duro, muy duro para todos nosotros. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de desconcierto, de esperanza. Fue un momento muy emotivo. Y como suele pasar en estos casos, los rumores sobre los motivos de la ruptura no tardaron en aparecer. Y vaya que aparecieron. Diferencias irreconciliables, agendas incompatibles, supuestas terceras personas, falta de compromiso, deseos de crecer por separado. Un drama digno de una serie turca, valga la redundancia. Ya saben cómo son las historias turcas, llenas de giros inesperados. Pero lo interesante del asunto, lo que nos mantiene pegados a la pantalla, es que a pesar de la ruptura, la historia de Kerem y Hande sigue dando muchísimo de qué hablar. ¿Por qué? Porque ambos, con su carisma, su talento y su belleza, siguen siendo dos de las figuras más relevantes, más codiciadas y más seguidas del panorama artístico turco. Cada paso que dan, cada proyecto que emprenden, cada persona con la que se relacionan, es noticia de primera plana. No hay escapatoria. Y por supuesto cada encuentro, por casual que sea, es analizado con lupa por los medios, por los fans, por todo el mundo. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, es diseccionada, interpretada y comentada hasta la saciedad. La vida de las celebridades es así, no hay nada que podamos hacer. Así que, volviendo al tema principal, la pregunta del millón, ¿qué fue lo que dijo Hande Erçel que dejó a Kerem Bürsin en shock? Pues bien, el contexto es el siguiente: hace poco, Hande, en una entrevista, fue consultada sobre su relación actual con Kerem. Las preguntas que todos nos hacemos. ¿Mantienen contacto? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación?
¿Cómo es su relación ahora que ha pasado el tiempo? Preguntas que por supuesto generan expectativa y curiosidad. Todos queríamos saber. Todos estábamos ansiosos por escuchar su respuesta. Y su respuesta, su respuesta. Fue tan inesperada, tan directa, impactante que según las fuentes y los testigos, Kerem, al enterarse, quedó completamente paralizado, anonadado, sin habla. Un verdadero shock. Pero antes de revelarles la bomba, para que entiendan la magnitud de lo que ocurrió, vamos a poner las cosas en contexto. Hande, después de su ruptura con Kerem, ha mantenido un perfil bastante bajo en cuanto a su vida sentimental. Se le han relacionado con algunos famosos, algunos empresarios, algunos actores, pero nada que haya trascendido más allá de los rumores, de las especulaciones y de las fotos robadas. Lo que sí es cierto, y es algo que admiramos mucho, es que Hande ha estado centrada en su carrera, en su familia y en proyectos personales. Se ha enfocado en su crecimiento profesional, en su bienestar personal y en ayudar a los demás. Una mujer ejemplar. Y eso, por supuesto, es digno de admirar. Y ahora, señores y señoras, llega el momento que todos estábamos esperando. La frase que lo cambió todo. Hande, con una sonrisa enigmática, con una mirada profunda y llena de misterio, respondió a la pregunta sobre Kerem diciendo lo siguiente: creo que en el futuro, el destino nos volverá a cruzar. Y cuando eso suceda, espero que ambos estemos en un momento de nuestras vidas en el que podamos ser verdaderamente felices juntos. ¡Boom! Silencio sepulcral. Kerem Bürsin en shock. Y el mundo entero en estado de alerta. ¿Y por qué esta frase causó tanta conmoción? Pues para empezar, porque Hande no descartó, ni mucho menos, la posibilidad de una reconciliación. Todo lo contrario. Dejó la puerta abierta, y eso en el mundo del espectáculo, es un bombazo de proporciones épicas. Además, la forma en que lo dijo, con esa mezcla de esperanza, de nostalgia, de optimismo y de cautela, sugiere que aún hay sentimientos involucrados. No hay duda. Es imposible no sentir la emoción en sus palabras, la sinceridad en su voz, la esperanza en sus ojos. Hande, una verdadera romántica. Y no solo eso, sino que también dejó claro que el momento es crucial. Implica que las circunstancias actuales, por alguna razón, no son las adecuadas para que estén juntos. Quizás, y esto es pura especulación, ambos necesitan tiempo para madurar, para crecer, para sanar heridas del pasado, o simplemente para encontrarse a sí mismos individualmente. Quizás la vida los llevó por caminos separados, y ahora, el destino, con su magia, podría unirlos de nuevo. ¿Quién sabe? La vida es impredecible y el amor, a veces, da segundas oportunidades. Todo es posible. La reacción de Kerem Bürsin, según allegados y personas cercanas al actor, fue la esperada. Quedó completamente sorprendido y al mismo tiempo muy conmovido. La declaración de Hande lo tomó por sorpresa, pero no negativamente, sino todo lo contrario. Al parecer, la respuesta de Hande le generó una mezcla de emociones muy fuertes: alegría, nostalgia y, sobre todo, esperanza. ¿Y quién no se emocionaría? ¿Quién no se sentiría halagado al escuchar a la persona que amó decir algo así? ¿Quién no se sentiría lleno de alegría al saber que aún existe la posibilidad de un reencuentro, de una segunda oportunidad? Kerem, al parecer, sintió lo mismo que todos nosotros: una explosión de sentimientos encontrados, una tormenta de emociones. Es humano. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que Kerem y Hande volverán a estar juntos? Pues esa es la pregunta del millón, y la respuesta, lamentablemente, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que esta declaración ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de sus fans, y ha generado un debate apasionado en las redes sociales. Las redes sociales ardieron en llamas. Muchos se preguntan si Kerem y Hande han hablado después de la entrevista. Si se han puesto en contacto. Si se han reunido. Si han hecho algún intento de acercamiento. La verdad, no lo sabemos. Y seguramente si lo han hecho lo mantendrán en secreto, al menos por ahora. La discreción es clave. Pero lo que sí podemos afirmar es que el futuro de esta pareja, o expareja, es incierto, y eso, precisamente, es lo que lo hace tan emocionante. La incertidumbre, la intriga, la expectativa. Todo eso nos mantiene pegados a la pantalla. Y aquí viene lo mejor, lo más emocionante:
la industria turca es experta en crear misterio y expectativas. Los rumores, las especulaciones y las pistas son el pan de cada día. Son maestros en el arte de mantenernos en vilo. Así que no descarten que en el futuro veamos a Kerem y Hande trabajando juntos de nuevo, o incluso, retomando su relación. Todo, absolutamente todo, es posible. En el mundo dice nada es imposible. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo de las series turcas, las segundas oportunidades son moneda corriente. Hemos visto a parejas que se separaron, que se odiaron, que se hicieron la vida imposible, y que finalmente terminaron juntas, felices y enamoradas. Es parte de la magia de las series. Y aunque la historia de Kerem y Hande no es la de una sino la de la vida real, la esencia es la misma. El amor, a veces, es más fuerte que cualquier obstáculo, que cualquier diferencia, que cualquier rumor malintencionado. El amor todo lo puede. Y no olvidemos que Kerem y Hande siguen siendo dos de las estrellas más cotizadas de Turquía. Ambos tienen proyectos en marcha, ambos están triunfando en sus carreras, pero ¿quién sabe? Quizás en un futuro no muy lejano, decidan unir sus talentos, unir sus fuerzas en un proyecto común. Una película, una serie, una campaña publicitaria, lo que sea. Cualquier cosa es posible. Y eso, por supuesto, sería el sueño de todos sus fans. Un sueño hecho realidad. Además, el propio Kerem Bürsin, en otras declaraciones, ha dejado entrever que mantiene una relación cordial, respetuosa y cercana con Hande. Ha reconocido que la aprecia, que le guarda cariño, que le tiene un gran respeto, y que siempre le deseará lo mejor. Y eso, señores, es una buena señal. Porque si hay respeto y cariño, la puerta a una reconciliación, a una nueva oportunidad, siempre está abierta. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos depara el futuro? Pues, la respuesta es simple: esperar. Esperar con ansias, con ilusión, con esperanza. Esperar a ver qué sucede con Kerem y Hande. Esperar a que el destino, con su misterio, decida qué camino tomarán. Esperar a que nos sorprendan con alguna noticia, con alguna foto, con alguna declaración que nos haga suspirar y soñar. No nos queda otra. Mientras tanto, seguiremos atentos a sus redes sociales, a las revistas del corazón, a todos los medios de comunicación que nos puedan dar alguna pista, algún indicio, alguna señal. Seguiremos analizando sus movimientos, sus gestos, sus miradas, sus declaraciones. Somos detectives, somos fans, somos todo. Y por supuesto seguiremos compartiendo con ustedes toda la información que tengamos, todo el chisme que encontremos, todo lo que descubramos. Esa es nuestra promesa. Y hablando de compartir, quiero saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande tienen posibilidades de volver? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? ¿Qué les parece la declaración de Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos, quiero debatir con ustedes. Me encanta leer sus opiniones. Es lo mejor del canal. Pero antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Hemos descubierto que Hande Erçel, con una simple frase, con unas pocas palabras, dejó a Kerem Bürsin en shock. Esa frase fue una declaración de intenciones, una señal de esperanza, y un guiño al futuro. Hemos analizado las posibles implicaciones de esta declaración, y hemos llegado a la conclusión de que el futuro de Kerem y Hande es incierto, pero lleno de posibilidades y de emociones. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, pero no sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por ver este vídeo hasta el final, por ser parte de esta gran comunidad de amantes del drama turco. De verdad, muchísimas gracias. Les agradezco de corazón. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas, por el chisme, por la emoción y por todo lo que las rodea. Y espero que hayan disfrutado tanto como yo. Y por supuesto, no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fanáticos del drama turco. Compartan el chisme. Compartan la emoción. Y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque se vienen muchas sorpresas, muchos bombazos y mucho más chisme. Estén atentos. Hasta la próxima, amantes del drama turco, del romance y de las emociones fuertes. Les mando un abrazo enorme.
Y recuerden, el chisme siempre continúa. La vida es un drama turco y nosotros somos los protagonistas. Chao, chao, y nos vemos en el próximo vídeo.